Hola, mi nombre es Yesenia Jiménez Esparza, soy del equipo 4 y este documental va dirigido para la materia de Historia de México con los temas que fueron seleccionados por parte de la profesora Patricia Ramos García y los cuales se presentarán a continuación. Este documental tratará sobre la Revolución Mexicana de 1910 a 1920 y sobre todo los acontecimientos y hechos históricos que surgieron durante esas fechas. Comencemos con este viaje en el tiempo para darnos cuenta y trasladarnos a 1910 para saber qué pasó con la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato, a cargo sobre todo de Porfirio Díaz, quien ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1876 hasta 1911. Porfirio Díaz es reelegido por séptima vez después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero, pero cuando Francisco I. Madero sale de prisión hace un llamado a la rebelión nacional y fue seguido por líderes populares como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Al verse acorralado, Porfirio Díaz renuncia en 1911. Madero restaura la Constitución de 1857 implantando el sufragio popular y prohibiendo la reelección. En este caso, las masas campesinas aclaman reformas económicas y Emiliano Zapata les da como solución el propuesto del Plan de Ayala para distribuir las tierras entre trabajadores. Lo apoya Pancho Villa y desde el norte del país Victoriano Huerta traiciona a Madero, asesinándolo en 1913. A finales de 1915, Venustiano Carranza se queda en el poder. Como podemos ver, Porfirio Díaz tiene a la sociedad bajo la dictadura. Causas de la Revolución Mexicana: la desigualdad social y la concentración de la riqueza. Es cierto que durante el Porfiriato nuestro país tuvo un crecimiento económico importante. Sin embargo, la riqueza quedó repartida en unas cuantas manos nacionales y otras pocas extranjeras. No existía la libertad política. Es decir, el pueblo no podía elegir a ningún representante dentro de los poderes estatales ni federales. Estos eran impuestos por Porfirio, quien pese a estar en contra de la reelección, permaneció en el poder más de 30 años. Despojo de tierras a los campesinos. Díaz hizo una serie de reformas a la legislación que facilitaban la entrada de compañías extranjeras para que se adueñaran de terrenos baldíos, los cuales en realidad pertenecían a indígenas, campesinos o gente muy pobre que no tenía dinero para trabajar en sus tierras y por ello eran despojados. La creación de latifundios. Las haciendas de gran extensión pertenecían usualmente a unos pocos propietarios, mientras que la mayoría de los mexicanos moría de hambre. Pese al impulso de la educación superior, disminuyó la calidad de la enseñanza popular. De hecho, el 80% de la población era analfabeta. No había libertad de expresión. La prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno, y las huelgas estaban prohibidas para todos los sectores. Obreros y campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. La mayoría de ellos cumplían con jornadas de más de 12 horas por un sueldo miserable de 75 centavos. Represión y uso de la fuerza. Las condiciones laborales eran pésimas. Sin embargo, cuando los trabajadores y campesinos trataban de manifestar su inconformidad, fueron reprimidos brutalmente. Un ejemplo es el asesinato de obreros durante la huelga de Cananea en 1906 y de Río Blanco en 1907. Un proyecto importante y muchas veces ignorado es que la Revolución Mexicana tuvo como precursor a un intelectual y político oaxaqueño de gran importancia que se llamaba Flores Magón. Ricardo, junto a sus hermanos Jesús y Enrique, creció influenciado por el resentimiento que su padre, el coronel Teodoro Flores, en Porfirio, pues no lo había reconocido ni retribuido por su servicio a la nación durante la invasión francesa de 1867. Y bueno, gracias a esto, ya que eran testigos de las constantes injusticias que llevaban a cabo, cuando el día ansiado llegó,
La sublevación fue enorme. A partir de ese momento se consideraba que inició la Revolución Mexicana. Después, con el transcurrir de los meses, la lucha se había extendido por gran parte del territorio. Finalmente, después de que Madero atacara Casas Grandes, Chihuahua, Porfirio Díaz decidió renunciar el 25 de mayo de 1911. Y días después se embarcó rumbo a París en el famoso barco Pitanga. Posteriormente, el 7 de junio del mismo año, Francisco Madero llegó triunfante a la Ciudad de México, resultó electo como presidente y asumió el cargo el 6 de noviembre de 1911, iniciándose así a la promesa de nuevo capítulo en la historia del país. Si quieres saber qué pasó después de Madero, llegará a la presidencia, así como más detalles sobre este movimiento armado. Te recordaremos leer Revolución Mexicana y la historia que marcó a nuestro país. Los tipos de gobierno que tenía Porfirio Díaz podemos hablarlo sobre un poder legislativo compuesto por una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, pero sin embargo, él gobernaba como si el poder legislativo no estuviera dentro de las facultades extraordinarias, es decir, que él estaba libremente tomando decisiones sin tomarse la supervisión de las cámaras y de las actividades que él realizaba y de esta manera poder continuar con la parte de su dictadura. En este caso, los tratados que surgieron durante la Revolución y después. El Plan de San Luis, Tratados de Ciudad Juárez, Plan de Ayala, Plano Pacto de la Embajada, Plan de Guadalupe, Tratado de Toloyula, Plano Pacto de Torreón, Plan de Agua Prieta y Plan de la Rebelión de la Huertista. Estos fueron algunos tratados que surgieron durante y después de la Revolución Mexicana. En este caso, también las consecuencias de la Revolución Mexicana son las primeras que marcan el siglo, por así decirlo. La renuncia de Porfirio Díaz, la promulgación de una nueva constitución en 1917, la nacionalización del suelo y subsuelo y sobre todo la reforma agraria. También contamos con la reforma de la ley de la educación pública, la nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de algunos trabajadores, la creación del sindicato y la repartición de los latifundios también a los campesinos. Personajes de la Revolución Mexicana. Entre los personajes más importantes de la Revolución Mexicana podemos destacar de 5. Empecemos por el primero, Porfirio Díaz. Porfirio Díaz vivió en los años 1830 a 1915. Gobernó México en una férrea dictadura que duró más de 30 años, los cuales abarcaron los años de 1876 a 1911, con breves interrupciones. Fue un hombre de armas. Durante su gobierno se alcanzaron logros materiales que contrastan con las injusticias sociales que vivían en esa época. Renunció al poder en 1910 y murió en Francia exiliado. Francisco I. Madero. Francisco I. Madero vivió en los años de 1873 a 1913. Fue un líder político que inició el proceso revolucionario en 1910 con su programa contra Porfirio Díaz, sufragio efectivo no reelección. Alcanzó el poder en 1911. Pero en 1913 fue traicionado durante un golpe de estado dirigido por Victoriano Huerta. A estos eventos se le conoce como la Decena Trágica. Emiliano Zapata. Emiliano Zapata vivió en los años de 1879 a 1919, conocido como el caudillo del sur y uno de los líderes más prominentes de la Revolución Mexicana. Estuvo en manos del Ejército Libertador del Sur, impulsó de las luchas sociales y las demandas agraristas. La principal exigencia era la devolución de las tierras a los campesinos por parte del grupo llamado los latifundistas. Su ideario dio origen a una corriente de pensamiento llamada zapatismo. Pancho Villa. Francisco Villa, más conocido como Pancho Villa, y cuyo nombre real es Doroteo de Arango, vivió en 1878 a 1923. Fue un líder revolucionario del norte del país y uno de los jefes militares más eficaces y carismáticos de la Revolución Mexicana. Falleció en 1923. Venustiano Carranza. Venustiano Carranza vivió en los años de 1859 a 1920. Fue presidente entre los años de 1917 a 1920, después de derrotar a Victoriano Huerta. Promulgó la Constitución de 1917, que es la que hoy se mantiene vigente en el México actual.
También hablaremos un poco sobre las consecuencias. Entre sus logros o consecuencias podemos mencionar lo siguiente: la renuncia de Porfirio Díaz, que es el punto más importante que se logró rescatar, la promulgación de la nueva Constitución de 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, la reforma agraria, reforma a la ley de la educación pública, nacionalización de petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación de sindicatos y sobre todo repartición de los latifundios entre campesinos. Como conclusión, podemos decir que la Revolución Mexicana fue un movimiento armado que logró cambios sociales, políticos y económicos, demostrando que el gobierno podía tener un cambio a raíz de un conflicto armado que ayudó a resolver la mayoría de las inquietudes del pueblo. Como mencionamos personajes importantes, podemos darnos cuenta que las causas y consecuencias fueron algunos de los logros que logró resolver el pueblo. Asimismo, nos tomaremos la inquietud de decir que las masas masivas, por así decirlo, a la plebe, a la sociedad, se juntaron con un fin común y realmente lograron el propósito establecido. Ahora hablaremos sobre la reconstrucción nacional e institucionalización de la Revolución Mexicana de 1920 a 1940. Para esto contamos con la presencia de Nuri Yael Medero Toribio, estudiante de la carrera de Pedagogía, que nos explicará en primera instancia los conceptos básicos. Hola, mi nombre es Nuri y les hablaré sobre qué es la reconstrucción nacional. El periodo que abarca de 1920 a 1940. Aquí expresa de qué manera se institucionaliza el poder político en México. Dicho proceso es llamado la reconstrucción del Estado Nacional, en el cual se crearon las principales instituciones del gobierno, tales como el Partido Nacional Revolucionario, PNR, la Confederación de Trabajadores. También les hablaré sobre la institucionalización de la Revolución Mexicana, sobre la construcción nacional. Después de la Revolución, México comenzó con un cambio por completo, para mejorar y comenzar un nuevo camino como país independiente. En este cambio ocurrieron diferentes sucesos que marcarían la historia de México. Se comenzó con el ideal de pertenencia, el sentimiento de creer que el país era todo el pueblo. Comenzaba el nacionalismo. Un nacionalismo en que la gente se identificaba, con el que se pretendía que las personas creyeran en el sentido de pertenencia al país, que sin el pueblo, el país no era nada. Fue el que marcó el inicio de México como nación independiente y democrática. Se dio un paso a nuevos sistemas políticos con los que se pretendía que el pueblo se sometería ante el gobierno, pero de forma en que esto pareciera una democracia. Esos sistemas fueron el presidencialismo, unipatriotismo y corporativismo. Pero con estos cambios, las consecuencias fueron catastróficas, ya que con el nuevo gobierno se pretendía que la Iglesia perdiera todo el poder e influencia que tenía dentro de la política. Esto ocasionó que la Iglesia incitara al pueblo a levantarse en armas en contra de él, contexto que dio inicio a la Guerra Cristera. La modernización urbana fue un movimiento que dio paso al avance tecnológico de los aparatos domésticos, medios de transporte y medios de comunicación en el país. Con estos, las grandes empresas comenzaron a vender productos que le ayudarían a la modernización del país. La migración del campo y la ciudad hizo que tuviera muchos cambios, dentro de los cuales se encontraban la cultura y la cultura de masas, como lo son el cine, música, pintura y demás, ¿no? Bueno, estos tuvieron a su vez un amplio desarrollo. La corriente más destacada fue el muralismo, destacado como principales pintores Aurco Siqueiros y Diego Velázquez. Estos pintores plasmaban sus ideas revolucionarias. Los muralistas como Diego Rivera o José Guadalupe Posada plasmaban su forma de ver la sociedad mexicana en estos tiempos. El cine Lumière en Francia llegaba a México por Salvador Toscano. La película de ese entonces era Mudas, y la primera película de mayor duración fue El Grito de Dolores. Había teatros portátiles llamados carpas. En esas carpas se bailaba
cantaban las bancas eran tiras de madera en donde cabían de 8 a 10 personas. De ahí salían los mejores comediantes como los Son Cantinflas, Clavillazo. Estos pasaban de las carpas al cine. En la música de los cantantes como mayor popularidad fueron Jesús Corona Agustín, Lara Mario Talavera y María Guibert, Delia Magaña, y en el 1927 se transmitió la primera transmisión de radio. En su vida cotidiana solían dar paseos Chapultepec o a Xochimilco. Además había corridos y había obras respectivas como El Águila y la Serpiente, La Sombra del Caudillo, varias novelas como El Ulises Criollo de José Vasconcelos. Junto a esto llegaron los nuevos sistemas de gobierno, el presidencialismo, el unipartidismo, el corporativismo, y con los que los políticos pretendían al final someter al pueblo mexicano, haciéndolos creer que lo que dicen es verdad. El presidencialismo es la forma de organización con el que se estabiliza el poder del presidente, con dos poderes, en el que se pueden elegir gabinete presidencial y diputados. Esta forma de organización política fue puesta en marcha en el 1942. En ella los participantes realizaban diversas funciones. Con estos sistemas el presidente obtenía un poco más de poder de los demás, ¿no? Y bueno, el unipartidismo dicta que se formen partidos en el cual se eligen un representante, el cual va a ser postulado para ser electo en las votaciones como presidente de la República. El primer partido oficial fue el PNR, Partido Nacional Revolucionario, el cual pasaría a ser en unos años actual el PRI. En estos sistemas, el poder es gracias al apoyo del Estado y el control que ejerce sobre las organizaciones en masa. En este desarrollo surgen las luchas entre los distintos grupos armados, su orientación política, ideológica, propuestas y proyectos. Primero, Comandante de Honor Vicario. Su origen es indígena. Ante las condiciones de pobreza y marginación, comienzan a organizarse legalmente, pero ante los pocos avances en la solución del gobierno a sus demandas, empiezan a tener la inquietud de impulsar la lucha armada para solucionar sus ancestrales problemas y necesidades. Es así como un grupo de indígenas de varias comunidades del estado de Michoacán inician una serie de reuniones para coordinarse, aún así sin definir un nombre en concreto. Solo se animaba el compromiso de luchar contra el mal gobierno. Comando Insurgente, de origen popular y estudiantil, se formó después del movimiento del 68. Realizó acciones de sabotaje como forma de hostigamiento contra el mal gobierno del Distrito Federal. Comando Vanguardia Armado surge en 1978 en la Sierra Madre Oriental como resultado de la reorganización de varias comunidades que habían sido brutalmente reprimidas en 1973 y ante la necesidad de enfrentar a los caciques y a las guardias blancas que imponían el terror en esa zona. Comando de las FRAP es un comando proveniente de las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, que adquiere vida independiente en 1979, con trabajo en el sector estudiantil fundamentalmente. Comando Fuerzas Revolucionarias del Pueblo surge en 1994 con presencia en el sector magistral, principalmente en el Distrito Federal y en colonias populares. La Unión de Comandos Revolucionarios, al tener conocimiento de la Organización Revolucionaria Armada del Pueblo, de sus planteamientos políticos y militares, así como de su práctica revolucionaria, entablamos relación en 1993 e iniciamos una etapa de coordinación en el trabajo político y militar. Ahora nos informó de la organización
del proyecto de conformar un solo ejército y partidos con otras organizaciones revolucionarias. Se inició un proceso de discusión interna entre ahora las organizaciones y nosotros. El resultado fue la decisión de sumarnos a ese esfuerzo conjunto, que culminó con la constitución del Ejército Popular Revolucionario el 18 de mayo de 1994 y el Partido Democrático Popular Revolucionario el 1 de mayo de 1996. La modernización económica y consolidación del sistema político y crisis del Estado benefactor fue en 1940 a 1982. En el 1941, el ataque de Pearl Harbor fue una declaración a la guerra a Japón. Y Alemania rompe el pacto Ribbentrop e invade la URSS en la llamada de Operación Barbarroja. En 1942 fue la firma del protocolo del Río de Janeiro para hacer las paces con Ecuador. Y ahí se inició el proyecto para dotar de tierras a sectores indígenas. Se inauguró el Hospital Obrero, hoy alemana. Se inició la construcción de Barrio Obrero en el RIMAC y se abrieron los comedores populares. Y en 1943 se dio la Ley Orgánica de la Educación Pública. En 1944 se estableció el sistema Bretton Woods en Estados Unidos. Nacimiento del Fondo Monetario Internacional inició oficialmente su existencia el 27 de diciembre de 1945. Asimismo, la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki, la rendición incondicional de Japón, el fin de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, se firmó la Carta de las Naciones Unidas, entra al poder José Luis Bustamante y Rivero, en 1946 apareció el Partido Social Republicano, en 1947 el Plan Marshall, la creación de la Central Inteligente de Agencia, la CIA, el inicio de la doctrina Truman, importante en la política acerca de la contención del consumismo durante una guerra fría. Se produjo la defensa de la doctrina en las 200 millas. La mayoría de la parlamentaria paralizó las sesiones del Congreso. Asesinan al director de la prensa, Francisco Graña Garland. El 27 de octubre estalla la revolución que toma el nombre de Restauradora. Gobiernan por segunda vez Manuel Prado y Bolateche. Nikita Khrushchev realizó su famoso discurso secreto en el 20º Congreso del PUX, en el cual denunció los crímenes de Stalin y comienza la desmoralización de la Unión Soviética. 1957 se crea el SENATI, Servicio Nacional de Adiestramiento para el Trabajo Industrial. Se crea el Fondo Nacional de Desarrollo Económico en todos los departamentos con el fin de ejecutar obras públicas. Se firmó un convenio con Bolivia, con el fin de aprovechar las aguas del lago Titicaca y de esta manera utilizarlas para la irrigación en áreas aledañas y comunes a ambos países. Se derogó la ley de seguridad interior. Se instaló una planta siderúrgica en Chimbote, con la cual se buscaba impulsar la industrialización de las naciones latinoamericanas. Cabe resaltar que Chimbote ya era el puerto pesquero más importante en esta época. Nos vamos a la parte de la transformación del Estado mexicano, neoliberalismo y globalización de 1982 a la actualidad. El neoliberalismo en México intentó influir en el desarrollo económico, limitando el papel del Estado, reservando en manos de particulares el objeto de inversión. El neoliberalismo es una filosofía económica que intenta impulsar la perspectiva hacia el estado del bienestar. Asimismo, la globalización en la que México ha sido pionero entre los mercados emergentes ha sido un factor de estabilidad mundial durante los últimos años, entendida como una de la eliminación de barreras ideológicas y geográficas que proporcionan el intercambio no solo de bienes y servicios, sino también de ideas, personal, información y capital. En este caso, México se ha identificado por al menos 4 estrategias de desarrollo.
En la primera, los antecedentes del ICI, en la ruptura entre el delegado del periodo conocido como Porfiriato, en el que el país estableció la producción y exportación de productos primarios, y la creación de un nuevo Estado comprometido con la igualdad social, proyecto nacionalista, que sería la base para implementar el ICI en el país en 1929 y 1939. La segunda fase que da inicio al ICI comienza en 1940 y terminará en 1970, ya que la tercera fase entra entre 1970 y 1976, conocido como el desarrollo compartido, que es cuenta que percibe el desgaste y los efectos que contrabandían durante el ICI. Finalmente, la base que se concentra en este artículo, en la cuarta, donde se percibe el declive del modelo ICI y el cambio de la política económica que se da a inicios del año 80, la cual se orienta hacia un modelo económico y político de carácter liberal, coincidiendo con el aceleramiento del actual proceso de globalización. El cambio de modelo económico de 1982 a 1993. Cualquier proceso de liberación económica implica un reordenamiento de las políticas nacionales, así como un compromiso a largo plazo con diferentes organismos internacionales. Sin embargo, las preguntas que pueden llegar a surgir son: ¿por qué liberalizar y cuándo liberalizar? La mayoría de los países en vías de desarrollo que han implementado políticas de mercado y que previamente han pasado por una crisis macroeconómica, Rodri considera que la respuesta natural a una crisis económica es la aplicación de políticas neoliberales, ya que esta reforma se aplica cuando la situación es la más desfavorable y las políticas en uso no funcionan. De esta manera, los gobiernos serán capaces de implementar las reformas estructurales, y de otra manera hubiera sido imposible de llevarse a cabo debido a los efectos que tienen a corto plazo. Asimismo, Tornelli y Esquivel sugieren que en el ámbito de la economía política, al momento de implementar las reformas de mercado, debe tenerse en cuenta que las acciones de los gobiernos no solo reflejan los intereses del propio gobierno, ni tampoco están determinadas exclusivamente por el electorado. Junto a estos dos intereses se encuentra el de los grupos de poder, los cuales ejercen mayor presión sobre las acciones del gobierno. En el caso de México, a mediados de los años 80, el modelo ICI dejó de ser viable, ocasionando un déficit fiscal, desigualdad social y un desgaste del sistema institucional. Es durante este periodo de transición que los antiguos grupos de poder lucharían por obtener mayores recursos fiscales, debilitando su posición al frente del gobierno, lo que permitió el surgimiento de élites a favor de un nuevo status quo. Durante la crisis de los 80, el gobierno mexicano encuentra los suficientes incentivos para implementar las reformas del comercio, apoyando a una nueva élite a favor del libre mercado. Asimismo, la liberación económica también conlleva otro tipo de compromisos a nivel internacional, que fue Porra González, quien considera que la liberación implica al menos de 3 compromisos. El primero consiste en que los gobiernos nacionales descubren que los programas de liberación económica requieren de credibilidad adicional, la cual proporcionan las instituciones internacionales. El segundo, tanto como los ganadores y perdedores de la apertura comercial estarán motivados a que diferentes organismos internacionales apoyen e intervengan el proceso a fin de que su posición se vea fortalecida en un determinado momento. Y finalmente, la liberación económica resalta atención de diferentes actores internacionales, los cuales se interesan por las diferentes condiciones económicas, políticas, sociales y que bien que suceden a nivel nacional. Por lo tanto, el país experimenta un proceso de liberación económica. Forzosamente se verá afectado por las adversiones de un sistema internacional interdependiente. El proceso de apertura económica que se vivió en México, se cumplieron los 3 elementos que plantea González. En primer lugar, México unió al GATT en 1986 y posteriormente se integraría al Tratado de Libre Comercio en América del Norte y a la Organización por la Cooperación de Desarrollo Económico.
para reforzar su despegue internacional. Y el segundo son aquellos grupos nacionales que a favor de la apertura comercial tendrían el respaldo de las instituciones internacionales con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o de los propios gobiernos de los inversionistas extranjeros, y es que había una marcha atrás de las políticas económicas. En esta parte, después de 2 sexenios de fracasos económicos y recurrentes crisis, el gobierno de Manuel de la Madrid en 1982 y 1988 asumió el poder en medio del turbulento panorama económico para poder combatir esta crisis económica y así poderlo sustentar a base de este gobierno. En acuerdo con el FMI, puso en marcha en 1983 y 1985 el Programa de Inmediato de Retroalimentación Económica, el PIRE. Se concibió por ejecutarse en 2 fases. La primera, que sería un tratamiento de choque que seguía medidas gradualistas, y el contenido del programa era un paquete de reformas estructurales que tenían como objeto principal reducir el gasto público en salarios y subsidios. Asimismo, la liberación de los precios públicos, devaluar la moneda y comenzar la privatización de algunas empresas pequeñas. La crisis llevó al gobierno a poner en marcha políticas fiscales y monetarias más estrictas, así como establecer controles sobre el mercado de la divisa. En este año se dieron los primeros pasos para la liberación del comercio, la etapa ortodoxa de la estrategia de la estabilización continua a mediados de 1985 con el PIB. Volvió a crecer y la inflación se estableció alrededor del 60% anual. Durante ese periodo, la apreciación del peso hizo que disminuyeran las exportaciones no petroleras por haberse establecido en los mercados internacionales debido a la sobrevaluación del peso. Más adelante, a mediados de 1985, se aplicaron medidas de ajuste adicional con la esperanza de volver a la estabilidad de los precios y de recuperar las exportaciones petroleras. La caída de los precios internacionales del petróleo ocurría cuando esto consolidaba el 68% de las exportaciones totales en México. Como consecuencia, el PIB caería alrededor de 4% en términos reales. Por su parte, el gobierno continuaría explicando medidas estrictas de control de gastos para evitar la hiperinflación. Para finales de 1986, la economía mexicana continuaba sin recuperarse, por la que el gobierno preveía declarar una monetaria del pago de la deuda. Ante esta amenaza, los bancos decidieron otorgarle un préstamo a México. Es importante, en primer lugar, descartar que el cambio de la situación de importaciones hacia una economía abierta se da al menos por 2 factores. El primero, que estaba relacionado con la pérdida del poder de los grupos de la presión, los privados de importadora y paraestatal, los que permitieron que el gobierno tuviera mayor autonomía para implementar las reformas y apoyar una nueva élite a favor del libre comercio. En el segundo lugar, el cambio de la política económica, que estaba relacionada con la crisis de la deuda externa. El proceso de liberación económica experimentó grandes avances en un corto periodo de tiempo, de 1988 a 1994. Esto fue gracias en gran medida a la llegada de los tecnópolis al aparato gubernamental y en especial a la Secretaría del Estado, clave para la implementación de las nuevas reformas estructurales. La sincronización entre el presidente, el resto del equipo y las coaliciones con los principales grupos empresariales, ahora favoreciendo el libre mercado, sería fundamental para plasmar las ideas transnacionales a favor del libre comercio y la democracia del país. No obstante, la liberación de los sectores se realizaría bajo un esquema de apertura gradualista, comenzando por el sector manufacturero durante los años 80, para después paulatinamente liberar el sector de servicios agrícolas. De otra manera, el gobierno había encontrado demasiada oposición política y social para continuar con la apertura comercial. La continuación del proceso de apertura comercial y la postura del país para favorecer el libre comercio y un sistema democrático se garantiza a través de la puesta en marcha del TLCAN, que entraría en vigor en enero de 1994. Este compromiso internacional funcionaría con candado para asegurar que futuros gobiernos liberalizaran el resto del sector servicio y no regresaran a modelos económicos.
Como nos dimos cuenta, concluimos con la parte de la Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado, pero también hablaremos un poco para concluir acerca de los demás temas que resaltaron en este documental. Hablemos un poco sobre la parte de la reconstrucción nacional e institucionalización de la República Mexicana. Como sabemos, esto surge a raíz de la consecuencia de la Revolución Mexicana. A partir de que la Revolución Mexicana termina, comienza la parte de la reconstrucción. ¿Por qué reconstrucción? Porque hubo daños nacionales, hubo este conflicto que ocasionó miles de destrozos, miles de muertes y que a final de cuentas tuvo como resultado la parte de institucionar la Revolución Mexicana y darnos cuenta que era algo importante y que cada parte que me dejara como consecuencia la Revolución Mexicana era una enseñanza y un logro. Sí, un logro porque a lo mejor nunca se había tomado en cuenta en el momento del porfiriato que fuéramos pues un país institucionalizado, ¿no? Que llegáramos a tener ese descubrimiento a raíz de este movimiento masivo, este movimiento de masas sociales que estuvieron cansadas del abuso de poder, pues es algo que es muy significativo y pues la verdad muy importante. También la lucha entre distintos grupos armados y su orientación política nos deja ver que realmente todos los grupos políticos tienen un régimen político totalmente distinto, no porque tengan que ver con la política, todos manejan un orden igual o equitativo. Realmente son muy variados la forma de gobierno y la forma de orientación que tienen ellos como ideologías. La parte de los proyectos y propuestas, pues nos damos cuenta que surgieron diferentes conflictos que llegaron a hacer cambios sociales a raíz de que un pueblo se levante en armas al ver el abuso de poder, pues hace que los demás ciudadanos se impulsen para poder decir un basta, un alto, ya estamos cansados. Nos habla también sobre la modernización económica, como veíamos el sistema PIB, que es algo que todavía manejamos, actualmente consolidamos con la parte del IVA, los sistemas políticos y las crisis del Estado benefactor, pues nos menciona la parte de las deudas externas, por qué llegamos a incrementar esa deuda externa, cómo es que el presidente cayó bajo una oferta de un préstamo que no lo multiplicarían o triplicarían a raíz del paso del tiempo y debes de terminarse en 2 años, en 3 años, en 1 año, lo seguimos pagando a raíz de... Seguimos pagando en más de 20 años. Nos habla de la transformación del Estado mexicano, la globalización, el neoliberalismo, la parte de dejar a un lado solamente lo personal, irnos a la parte ya nacional, agarrar la globalización como una herramienta para poder fluir actualmente, algo que vivimos ahorita, la parte de los comercios extranjeros, la parte de no solo quedarnos en un estanque, no quedarnos en una sola parte, sino más allá de eso, irnos a lo amplio, a lo grande y poder mejorar actualmente y darle beneficios actuales. Esto sería todo por parte del documental del equipo 4, que está conformado por Nori Yael Medero Toribio, José Iván Santos Ramírez, Melania Jacqueline Soria Mujía y Yesenia Jiménez Esparza.